¿Qué tal, chicos? Buen día. El día de hoy continuaremos con el temario de patología. Iniciaremos propiamente patologías del sistema cardiovascular. Veremos algunas de las patologías más comunes. Veremos taquicardia ventricular. Poco a poco iremos abordando qué es una cardiopatía congénita e incluso las cardiopatías más comunes como la insuficiencia cardíaca. Conforme vayamos avanzando, iremos abordando estas patologías. De inicio vamos a hacer un repaso de manera muy rápida acerca del aparato cardiovascular y veremos nuestra primera patología que se llama taquicardia ventricular. No sin antes recordando entonces que nuestro sistema cardiovascular está conformado por un corazón, este corazón y obviamente todas sus arterias, recordando que tenemos una circulación y una circulación mayor. Ahorita vemos cómo es que se genera. Veamos entonces que en nuestro corazón tenemos 4 cámaras. Estas cámaras son aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Recordando también que el corazón se ubica en la parte central de nuestro tórax, o propiamente lo conocemos como mediastino. Sin embargo, está inclinado u orientado hacia la izquierda, por eso es que se cree o se dice seguramente que está del lado izquierdo, pero el corazón está en el centro del tórax, inclinado u orientado hacia la izquierda. Recordemos que toda la sangre es recabada por las venas cavas, cava superior, cava inferior, incluso las mismas coronarias desembocan aquí. Y estas traen sangre con deficiente oxígeno, con poco oxígeno. Esta sangre va a entrar a la aurícula derecha. La aurícula derecha, una vez que tenemos la sangre en nuestra aurícula derecha, esta sangre va a pasar a través de la válvula tricúspide. Recuerden, se escribe tricúspide. Pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Toda la sangre con poco oxígeno pasa hacia el ventrículo derecho. Esta sangre en este momento va a ser expulsada o eyectada a través de la válvula pulmonar. Hacia precisamente la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a ir hacia precisamente los pulmones a hacer el proceso de hematosis. ¿Qué es hematosis? Propiamente el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno, ¿sale? Entonces este dióxido de carbono, obviamente este intercambio, esta hematosis, va a hacer que esta sangre se va a ir a oxigenar. Como dato importante, la arteria pulmonar es la única arteria en todo el cuerpo que transporta sangre con poco oxígeno, con deficiente oxígeno. Y después regresan por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, que como dato importante, la vena pulmonar que va de los pulmones hacia la aurícula izquierda es la única vena de todo el cuerpo que transporta sangre rica en oxígeno. Entonces, esta sangre regresa hacia aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa precisamente también por la válvula, en este caso llamada mitral, pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, de aquí se almacena y es eyectada hacia la arteria aorta a través precisamente de otra válvula que se llama válvula aórtica. Una vez que tenemos que pasa por la válvula aórtica, esta es eyectada hacia todo lo que es la aorta, o conocemos como callado aórtico, para que ésta se reparta hacia todo el organismo, y eso se conoce como circulación mayor. Cuando va del corazón hacia todo el organismo se llama circulación mayor. Cuando va del corazón hacia los pulmones se llama circulación menor, ¿sale? Entonces esa es la circulación, es un poquito de anatomía, recordar un poquito de anatomía y de
propiamente de la circulación del corazón. Ahora veremos de manera muy rápida la parte eléctrica del corazón, cómo es que surge o cómo se genera esta parte eléctrica de un corazón. Bien, continuando, vamos a ver lo del circuito eléctrico, cómo es que se genera la corriente eléctrica en el corazón. Tenemos nuevamente corazón, quedamos que tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. Ahora bien, ya sabes más o menos dónde están las aurículas y dónde están los ventrículos. La circulación eléctrica del corazón comienza en un botón eléctrico y este botón le llamaremos nodo y se llama nodo sinusal. Este nodo sinusal es donde inicia toda la corriente eléctrica del corazón. Entonces este nodo sinusal va a llevar la corriente eléctrica desde el nodo sinusal a otro nodo que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos. Y entonces, si es un nodo que se encuentra entre las aurículas y ventrículos, ¿cómo crees que se llame ese nodo? Nodo auriculoventricular. ¿Por qué? Pues porque está entre las aurículas y los ventrículos. Ahora, esta corriente eléctrica, una vez que llegó al nodo auriculoventricular, cabe destacar que esta corriente eléctrica es llevada gracias a este sistema internodal. Esos haces que puse con morado corresponden a un haz anterior, un haz medio y un posterior. Para ser un poquito más específicos acerca del haz o del sistema internodal, le daremos nombre a cada uno de estos. El haz anterior se llama haz o tiene el nombre haz de Bachmann. El haz medio tiene el nombre de Weckenbach y el posterior tiene el nombre de Thorel. Ese es el nombre del haz anterior, el haz medio y el haz posterior. Después viaja, ya que vemos que la corriente está en el nodo sinusal. En este momento la corriente viaja hacia el haz de His propiamente. Haz de His. Y este haz de His lleva la corriente eléctrica por una rama izquierda y una rama derecha del corazón. Y finalmente tendremos las famosas fibras de Purkinje. ¿Sale? Bien, entonces, recordando de manera muy rápida, quedamos cómo se genera la circulación eléctrica del corazón. Todo empieza en un nodo sinusal. Del nodo sinusal pasa la corriente eléctrica a través del sistema internodal hacia el nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular baja por el haz de His y de ahí se extiende a su rama izquierda y a su rama derecha. Y finalmente pasan al último por las fibras de Purkinje. En este momento le está ayudando al corazón, o más bien lo que está pasando en el corazón es que está recargando, está bien siendo una repolarización, precisamente para recargar energías y vuelva a generarse otra contracción. Bien, una vez recordado el sistema eléctrico, por último veremos el potencial de acción de un miocardiocito, es decir, cómo es que se genera una contracción de un miocardiocito. Recuerda que todo el corazón está lleno de muchas células y esas células se llaman miocardiocitos. Bien, todo lo plasmaremos en un vector de alguna manera. Para poder abordar el potencial de acción, que es cómo se genera la corriente eléctrica del corazón, veremos entonces que un potencial de acción lo plasmaremos en un vector, digámoslo de esa manera. Ahora, este potencial de acción corresponde a cada contracción o cada que haya una contracción en el miocardiocito o en la célula del corazón
se va a generar este potencial de acción. Cabe destacar que el potencial de acción nos va a ayudar para comprender cómo es que trabaja la bomba, cómo es que trabaja nuestro corazón a nivel fisiológico e incluso nos va a ayudar para comprender algunas patologías o incluso tratamientos de las patologías. Bien, como les comentaba, está plasmado todo esto en un plano de vectores y aquí recuerden que si estamos en la línea isoeléctrica, esto corresponde a la línea 0. Hacia arriba recuerden que es positivo, hacia abajo es negativo. Por lo tanto, igual de este lado, hacia, digámoslo así, hacia atrás es positivo, hacia el otro lado es negativo, ¿sale? Pero bueno, lo que quiero que me entiendan es que esta es una línea isoeléctrica, todo es línea isoeléctrica y hacia arriba se convierte en positivo, hacia abajo se convierte en negativo. Bien, aquí mismo cabe destacar que para que se genere un potencial de acción, este se va a generar en un miocardiocito. Expresaremos un color verde, un miocardiocito. Ahora, aquí se trabaja la famosa ley de los signos. Si tú te acuerdas de la ley de los signos, quiere decir esta: más con más es igual a más, menos con más es igual a menos, más con menos es igual a menos y menos con menos es igual a más. Esa es la ley de los signos que todos conocemos. Ahorita verás para qué me va a servir. Bien, tenemos entonces un miocardiocito en reposo, es decir, está en la línea isoeléctrica. En el momento en el que se encuentra en reposo, tenemos electrolitos, iones importantes para nuestro cuerpo. Y uno de los más importantes a nivel muscular es, obviamente, el potasio, que siempre va a estar dentro de la célula, en este caso célula muscular, y el cloro. Y entonces aquí aplico la ley de los signos. Potasio es positivo, cloro es negativo. Más con menos es igual a menos. Y entonces en este momento asumo, cuando ya está asumo que está en reposo el miocardiocito, porque está con cargas negativas. Porque potasio y cloro nos da negativo. Positivo con negativo nos da negativo. Bien, en este momento, para que se genere una contracción, este miocardiocito, cabe destacar que este miocardiocito se encuentra en reposo. Todo miocardiocito debe encontrarse en reposo para que pueda generar una contracción. Ahora, eso pasa en milisegundos, o propiamente en segundos. ¿Por qué? Porque una vez que contrae el corazón, está preparado inmediatamente para volver a hacer una contracción. Y ahorita veremos en qué tiene que ver el potencial de acción, en este caso el miocardiocito. Quedamos entonces que está en un estado de reposo porque tiene cargas negativas. Necesito que empiece a volverse positivo. Por lo tanto, tenemos fases en el mecanismo de acción. Bien, vamos a anotarlo. Aquí abajo tenemos la fase 0. Después tenemos una fase 1 y así sucesivamente, fase 2. Después tendremos una fase 3 y una fase 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cada una de estas? Lo vamos a escribir para que sea entendible. En la fase 0 hay una entrada de sodio. Hay una entrada de sodio a la célula. ¿Qué célula? En este caso, el miocardiocito. Y entonces, en la fase 0, aquí, vamos a enumerarlos aquí para que sean también entendibles. Tenemos fase 0. Tenemos la fase 0, tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Entonces, en la fase 0 hay una entrada de sodio a la célula. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la fase 0 existe una entrada de sodio. ¿Para qué me sirvió el sodio?
para abrir los canales, digámoslo así, de sodio en el miocardiocito, y de esa manera el calcio saliera, sale el calcio, sale el cloro, y finalmente, ahorita veremos por qué sale el cloro, sobre todo por la ley de los signos y porque se encuentra positivo y negativo. En este caso, como se abrieron los canales de sodio, va a entrar el sodio a la célula, y entonces se dice que por cada sodio que entre, o más bien si entra un sodio, va a salir un potasio y un cloro. Por lo tanto, adentro de la célula siempre va a haber potasio, y cuando entra un sodio como positivo, que cumplimos ley de los signos, más con más es igual a más, y entonces quedamos que ahora tenemos un miocardiocito con cargas propiamente positivas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque quedó adentro el sodio y el potasio. Más con más igual a más. Bien, entonces en la fase 0 hay una entrada de sodio. En la fase 1 hay una pequeña salida de potasio. Fase 1, salida de potasio. En la fase 2 hay una entrada importante de calcio. Y en la fase 3 hay una salida excesiva de potasio. Y finalmente en la fase 4, aquí actúa la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Sale? Aquí existe la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Para qué? Recuerda que ahí sigue en reposo el miocardiocito. Ahora, ¿para qué me sirve la bomba sodio potasio? Bueno, antes de todo eso, vamos a repasar el potencial de acción de manera general. En la fase 0 hay una entrada de sodio. En la fase 1 hay una salida de potasio. En la fase 2 hay una entrada de calcio. En la fase 3 hay una salida excesiva de potasio. Y en la cuarta fase tenemos que actúa la bomba sodio potasio ATPasa. ¿Sale? Bien, ahora, si tú te diste cuenta, si analizamos la situación, quedamos que mi miocardiocito en reposo tenía cargas negativas y se convirtió a positivo. ¿Por qué? Porque entró el sodio y adentro había potasio. Por lo tanto, más con más es igual a más. Se genera una contracción, es decir, una despolarización. En la fase 1 entonces quedamos entrada de sodio, en la fase 0, entrada de sodio. En la fase 1 la salida de potasio, levemente hay una salida de potasio. En la fase 2 hay una entrada de calcio, que cabe destacar aquí algo muy importante con el calcio. Existen 3 moléculas importantes para que el corazón haga una buena contracción, que en este caso las moléculas son adenosín trifosfato, el ATP, el calcio y el oxígeno. Entonces el calcio es importante o imprescindible para la contracción cardíaca. Después en la fase 3 hay una salida importante de potasio, y en la fase 4 que es la bomba de potasio ATPasa, donde ahí es donde esas cargas positivas que traía, recuerda que quién fue el único ion, si lo analizamos de esta manera, cuál fue el único ion o electrolito que no sacó, en este caso, más bien que se quedó adentro. Si te diste cuenta, el sodio entró, nunca salió, el calcio entró, nunca salió, pero sí fue gastado para una buena contracción. Por eso te comentaba que necesitábamos 3 cosas para que hubiera una buena contracción. Entonces el calcio entró, pero se ocupó, entonces ya no existe. Y en la fase 3 hay una salida de potasio. Por lo tanto, el único que se quedó adentro fue el sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? La bomba sodio de potasio ATPasa, o a través de la ATPasa o energía, lo que va a hacer es abrir nuevamente los canales de sodio. Abrimos canales de sodio. Y finalmente también abrimos canales de potasio, y finalmente canal de cloro. ¿Qué hace la bomba sodio de potasio ATPasa entonces? Utiliza la energía para meter al potasio y volver a meter al cloro. De esa manera eliminamos al sodio. ¿Y qué va a pasar? Si tengo nuevamente un ion con cargas positivas y otro con cargas negativas, entonces quedamos que el miocardiocito queda en un estado de reposo. ¿Por qué? Porque se encuentra negativo.
Y entonces ahora sí está preparado nuevamente para generar otra contracción cardíaca. ¿Sale? Espero esté entendido hasta acá.